Ricardo André Basla es político, es uno de los abogados que impugnó fuertemente la postulación de Eduardo Gastón Mones Ruiz, y es un estudioso del régimen político imperante en la provincia desde los 80. Eh, Tengo comunicación con él para hablar precisamente sobre el tema de Mones Ruiz. Ricardo André Basla, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Un gusto en saludarlo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ves lo que pasó con Mones Ruiz? Como una demostración o una prueba del vacío de poder en que ha caído el régimen de los Rodríguez A, que indudablemente está en un fin de ciclo. Del Perdón, modo en... Sí, no te escucho bien. digo que veo esta situación, no sé si ahora me escuchas Sí, bien. sí. Veo esta situación que ocurrió el jueves y que va a tener consecuencias sin duda, la veo como un reflejo del vacío de poder que tiene el régimen de Se cortó la comunicación últimos. con... ¿Se cortó la comunicación? Perdón, hola. Hola, sí. Sí, yo escucho perfectamente. ¿Lo ves como un vacío, como una manifestación del vacío de poder del régimen de Rodríguez A, decías? Sí, Hasta ahí te escuché. sin ninguna duda que lo veo de esa forma, porque también refleja la falta de diálogo que existen entre las máximas autoridades de la provincia, entre el gobernador y el vicegobernador. Digo, cualquiera haya sido la decisión o el modo en que tomó la decisión Mones Ruiz, digo, en forma autónoma, espontánea, individual o consensuada con el gobernador, pone de manifiesto que algo no está funcionando bien o mucho no está funcionando bien en el ámbito institucional de la provincia, porque se llegó hasta el último paso de el procedimiento previsto para la elección de un ministro del Superior Tribunal. Es decir, cuando Mona Ruiz dice no quiero ser usado, bueno, me da la sensación que se refiere en forma directa al gobernador de la provincia. No quiere ser usado por quien lo postula. Digo, si él ha llegado a esa conclusión, bueno, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no se lo dijo al propio gobernador? Es mi interrogante. En el momento en que se lo ofrecieron, porque esto se lo han ofrecido con anterioridad, porque el 14 de febrero se publicó por primera vez el currículum de Mones Ruiz, y naturalmente que ha tenido tiempo para prepararlo, porque difícilmente lo haya tenido listo. De modo que todo este desgaste que se ha producido en los últimos 2 meses en la provincia reflejan esta falta de rumbo que tiene el régimen provincial, con la particularidad de que desconocemos las consecuencias que puede tener, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, y cuando hablamos de consecuencias en el Poder Judicial, no es que afecte o vaya a afectar alguna decisión de un juez o de un camarista o de un ministro del Superior Tribunal. Va a afectar al conjunto de la sociedad que de una u otra manera algo tiene que ver con la justicia en cualquier territorio. Entonces, a esto me refiero con la falta de rumbo y con la falta de diálogo y con la pérdida de la brújula del horizonte que tiene que marcar al gobierno. Digo, no advierto que haya una planificación en lo que se quiere realizar o lo que se debería realizar de aquí en adelante, supongamos de aquí al final del mandato en el 2023, sino que esto se va manejando conforme las circunstancias y prácticamente a los tumbos, lo cual nos pone en una seria dificultad institucional, mucho más cuando estamos atravesando una situación
de pobreza alarmante, nunca vista, y que no se tiene en cuenta por parte del gobierno. Ahora, no es una expresión tal vez exagerada decir que hay vacío de poder. Y bueno, pero los reflejos o las decisiones no demuestran otra cosa, porque, a ver, me refiero a vacío de poder directa y estrictamente vinculado a la falta de diálogo entre el gobernador y el vicegobernador. Cualquiera sea la forma en que se haya enterado el gobernador, digo, no puede estar en desconocimiento, al menos del ministro de Gobierno, que esto iba a suceder. No puede estar en desconocimiento de los senadores del oficialismo, que esto iba a suceder. El presidente del bloque de senadores, el señor Diego García del oficialismo, afirma no haber tenido conocimiento de esta situación. La cara, el rictus de María Angélica Torrontegui en el momento en que se expresa Mona Ruiz demuestra que tampoco tenía conocimiento. Es decir, no es algo que haya estado tan preparado como nos suelen tener acostumbrado esta gente. Entonces creo que, a ver, el vacío de poder tiene que ver con la pérdida del rumbo, con el no saber a dónde ir, el no saber a dónde van, el no tener planificación, el no tener un programa de gobierno concreto, que además se vio reflejado una semana antes con el discurso del gobernador en la legislatura. Digo, en esto de estar planteando un diccionario enciclopédico para la provincia, cuando prácticamente el 50% de los sanluiseños están bajo la línea de pobreza, bueno, sí, creo que sí, hay un vacío de poder, porque no se tiene razón de la realidad y en consecuencia se gobierna de ese modo, es decir, sin tener en cuenta lo que realmente está ocurriendo en la provincia. A mí lo que me llama la atención es que el Ministerio Político, el Ministerio de Gobierno, aparece como absolutamente quieto, ¿no? Ya desde hace muchos meses, ante situaciones en las que normalmente, eh, no sé, por ejemplo, si el ministro fuera torino, para hablar de alguien identificado con ellos, durante largo tiempo, hubiera tenido algún tipo de acción, por ejemplo, ¿no? Incluso ante crisis judiciales en las que les tocó actuar a Torino. Entonces yo digo, lo que a mí me llama la atención es esa quietud del Ministerio de Gobierno, pero además me llama la atención que estamos ante un gobierno casi o paralizado en algunas áreas o semi paralizados porque no hay acción ni siquiera de tipo de índole administrativa que se complete. Esto es lo que me llama la atención a mí de la situación actual. Esto, que lo comparto plenamente, se refleja en el Ministerio de Gobierno por la falta de diálogo, por ejemplo, del Ministerio de Gobierno con las cámaras legislativas, por la falta de ni hablar de la inexistencia, ni siquiera de diálogo, sino de voluntad de hablar con otras fuerzas políticas, ¿tá? Esta quietud también se refleja en el Ministerio de Seguridad, digo, con los hechos que vienen sucediendo, sí, multiplicándose permanentemente en todo el territorio provincial. Digo, no puede ser que transcurran más de 300 días y no sepamos todavía nada sobre Guadalupe, por poner solo un ejemplo, probablemente el más doloroso, el más demostrativo, bueno, junto con lo de Magali Morales y Franco Maranguelo en Villa Mercedes. Digo, hay quietud y falta de conducción en el Ministerio de Educación cuando convocan a paritarias pretendiendo reformar un estatuto docente y no llegar a ningún tipo de consenso, no solo a no llegar a consenso con los gremios docentes, sino a ver, que los gremios salgan a manifestarse de la forma en que lo hicieron. Ocurre otro tanto en el Ministerio de Salud, no solo con la situación
que ahora nos enteramos que es prácticamente un hospital privado, el Ramón Carrillo, sino también con el personal de APTS. Digo que hay hasta una presentación judicial que está en el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, por nombrar solo esto que nos viene a la mente en este momento, gobierno, seguridad, salud, educación, y le sumamos también justicia, bueno, acá es donde me baso para hablar del vacío de poder, porque no hay conducción. Indudablemente, Alberto Rodríguez A. no está atento a lo que ocurre en la provincia. Está en otra cosa, desconozco en qué, desconozco absolutamente en qué puede estar, pero está pensando en otra cosa o no está pensando en nada, pero con seguridad no está pensando en el gobierno que está bajo su responsabilidad. Ricardo, vos que has estudiado tanto el rodríguezaísmo, Sí. ¿qué crees que viene ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Bueno, creo que lo que viene no va a ser bueno para la provincia durante este año y pico que le queda de gobierno, precisamente por esta desorientación. Las filas partidarias mismas de ellos están absolutamente desconcertadas. Digo, la multiplicidad de reuniones que ha habido, al menos aquí en Villa Mercedes, que es lo que puedo hablar con mayor propiedad, desde el jueves a la tarde en adelante, digo, no solo que ha sido una multiplicidad, sino que han generado una serie de conflictos internos dentro del partido de gobierno, y consecuentemente esos conflictos se van a trasladar al ejercicio de la gestión, tanto municipales como la gestión provincial. Entonces, esto es la incertidumbre que genera la falta de diálogo entre el gobernador y el vicegobernador. De modo que, bueno, hay que tomarlo nosotros desde la oposición con suma prudencia y con suma cautela a esta situación, porque si ellos no se ponen de acuerdo, la afectación que va a tener esto con la totalidad de la provincia, con la totalidad de los sanluiseños, va a ser muy fuerte. Digo, si el vínculo con el gobierno nacional aparenta ser de una forma, pero a la vez hay actitudes que indican otra, es decir, es todo confuso, es todo confuso. Entonces, cuidado con esa confusión, porque nos pueden llevar a una situación mucho más problemática. Digo, porque a partir de la decisión de Mona Ruiz también se produce, que esto probablemente sea lo positivo, digo, creo que también se produce una pérdida de miedo por parte de otros sectores que están diciendo, bueno, si el vicegobernador se animó a decirle que no, yo también me animo a decirle que no. Me refiero a algunos sectores, por ejemplo, algunos de los que he mencionado, al ámbito docente, el ámbito de la salud, el malestar, Mario, que se percibía en los tribunales de Villa Mercedes los días previos a la resolución de este caso de Mona Ruiz, lo habíamos vivido solamente en aquella época en que se dispuso la cesación de la personería jurídica de los colegios de abogados. Cuando lo quitaron, sí. Estoy hablando de año 2002, 2001, 2002. Es similar a lo que se vivió cuando destituyeron a las juezas Careaga, Maluf y Galo de Heller, y Adrián Galo de Heller. Digo, a esto le sumamos que, por ejemplo, está en la Corte Suprema de Justicia la resolución, que esperemos salga rápido, del caso de Mario Zavala y Sergio Freixes. Sí. Digo que en cualquier momento sale esa resolución de un recurso que ellos han presentado, y a mí no me cabe duda que la Corte va a ratificar cuanto menos la sentencia que ya dictó la Cámara de Casación Penal, que es de 6 años de prisión, y allí es prisión efectiva.
tanto para Freixes como para Zavala. Freixes es el único hombre que sigue siendo apadrinado explícitamente por Rodríguez A. Último caso, último ejemplo, cuando estuvo en el Festival del Caldén en Noralia. Digo, no vino a la calle Angosta y fue al Caldén, por poner un ejemplo. No fue al Festival de Merlo, el del Valle del Sol, y fue al Caldén. Digo, a esto me refiero. Entonces, son situaciones que se están produciendo y otras que necesariamente se van a producir, que nos llevan a generar, o que ellos estén generando un marco de mayor incertidumbre, en donde la oposición tiene una fuerte responsabilidad respecto de las respuestas que debe brindar como opción alternativa de gobierno. Digo, entonces, acá es donde la prudencia, la planificación para poder ejercer un gobierno debe ser uno de los aspectos que más nos preocupen y que más nos llamen la atención y la preocupación para estar preparados para cualquier escenario. Ricardo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero concretamente para estar preparados para una elección de gobernador en cualquier momento. Bueno, Ricardo, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por el análisis. Por favor, un gusto, Mario. Saludos a toda la audiencia. Que estés muy bien, muchas gracias. El doctor Ricardo Andrés Basla estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad